Y hay que decirlo en pasado porque era una de las principales reservas de agua de la región de Valparaíso y un lugar de esparcimiento familiar. Hoy se encuentra completamente seco. Estamos ya con Marcelo Lagos para hablar de lo que está pasando en Peñuelas, que prácticamente, Marcelo, desaparece. Así es, se suma, como bien hemos visto en los últimos años, cómo los cuerpos de agua van desapareciendo en distintas partes del mundo y Chile evidentemente no es la excepción. Imágenes satelitales en falso color convencional que muestran el rojo, ciertamente, la vegetación y el cuerpo de agua que absorbe del satélite Sentinel de la Comunidad Europea nos muestra claramente cómo entre 2016... Que es la anterior imagen. Claro. ¿Y 22 ahora? Y ahora claramente no queda absolutamente nada, solamente un pequeño parche en la parte más profunda, que es ahí donde se alcanzaban casi 10 metros, estamos hablando de mediados de los 90, cuando el embalse evidentemente alcanzó su máximo en capacidad de agua. Bueno, se supone que es 0,01% de la capacidad de agua que tenía es lo que queda ahora. Y es complicado porque era una de las principales fuentes de agua de Valparaíso. Claro, bueno, acá hay varios elementos que se combinan, pero particularmente la mega sequía, el aumento sostenido de las temperaturas y el manejo del recurso de agua en general y su gobernanza han hecho de que en todas las estaciones donde se monitoree el recurso de agua sigue y sigue disminuyendo. La escasez de lluvia se traduce en déficit y hoy día el lago Peñuelas paga las consecuencias. Ahora, ¿esto pone en cuestión o en duda el consumo humano? Bueno, evidentemente las empresas que dan este servicio sustantivo para la comunidad buscan alternativas y hoy día la principal fuente de agua en la zona de Valparaíso, en las costas particularmente, es el río Aconcagua. Pero evidentemente en su momento el fin del embalse Peñuelas, que después se transformó en lago, aunque siempre fue de origen humano ciertamente, tiene tiempo para recuperarse. Acá hay décadas que se van a necesitar. Tú, Marcelo, precisamente, porque hay que tratar de entender qué es lo que está pasando aquí, porque no es el primer caso, lamentablemente, que vemos en Peñuelas. Tú estuviste junto a Elena Arellano y Rodrigo Gutiérrez. Veamos el informe que prepararon y seguimos, conversamos de inmediato. Toda la captación que tiene esta cuenca es en base a las precipitaciones. Y por lo tanto, sin precipitaciones, no hay agua. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Exacto. Peñuelas al principio fue concebido como la única fuente de agua de Valparaíso, es decir, todo Valparaíso se suministraba desde el embalse de Peñuelas. La que alguna vez fue la principal fuente de agua potable para millones de personas, hoy apenas resiste. Para conocer en terreno esta dramática realidad, viajamos hasta el punto clave del embalse Peñuelas, en la región de Valparaíso. Estamos en la Reserva Nacional Lago Peñuela, en la parte más profunda del embalse. Vamos a conversar con el administrador y guardaparques de esta reserva, don Óscar Salazar, que nos va a contar qué está sucediendo específicamente aquí y cómo prepararnos para el futuro. ¿Hace cuánto tiempo tú trabajas aquí en CONAF? 20 años, Marcelo. ¿Y cuál es tu recuerdo del embalse aquí en Peñuelas? Cuando yo llegué a trabajar hace 20 años atrás, esto estaba cubierto por agua. Todo esto donde estamos pisando hoy día estaba cubierto por el agua. De las 1.700 hectáreas originales del embalse, hoy solo sobrevive entre el 0,01 y el 0,1%. Un cuerpo de agua que tuvo su mayor apogeo durante la década de los 90, registrando hasta 10 metros de profundidad. Peñuelas alimentaba las zonas aledañas, protegiendo al ecosistema y a la biodiversidad local. Más de 120 especies de aves habitan el lugar, así como también una extensa lista de flora autóctona que hoy se ve directamente amenazada. La belleza de sus paisajes motivó el turismo e incluso la pesca deportiva. La gente sabe cuando teníamos este lago cubierto de agua, de que acá teníamos un muro hecho por los humanos que contenía el agua. Es muy poca la gente que conoce la realidad de este embalse. Justamente es eso, un embalse, fue creado por el hombre, estamos parados justamente en la obra ingenieril. Creado por el hombre y destruido por el mismo. Es la frase que se repite en Peñuelas. Sumado al aumento de temperaturas producto de la emergencia climática, desde el 2008, el nivel de sus aguas comenzó a bajar paulatinamente, acelerándose durante los últimos 5 años, como se ven en estas impresionantes imágenes satelitales.
Esval es la empresa encargada del proceso para consumo humano, que tuvo que buscar otras fuentes ante el complejo panorama en Peñuelas. ¿Esval tiene un plan futuro aquí en la reserva Peñuelas? La verdad es que la reserva de Peñuelas es difícil de recuperar. Es difícil de recuperar porque es un embalse que es solamente pluvial. Antes, cuando llovía, se llenaba, pero ahora, incluso en el caso de que llueva mucho, la sequedad de la tierra va a hacer que todos los alrededores sean como una esponja y por tanto tendría que tirarse lloviendo 10 años. Nosotros prácticamente, ojalá me equivoque, pero tenemos que aprender a vivir sin el lago Peñuel. Hace más de un siglo, aquí en Peñuelas, se construyó una obra que buscaba satisfacer una necesidad básica, esencial: tener agua para el abastecimiento humano. Con el tiempo, este embalse se desdibujó y se entendió como un lago, el lago Peñuelas. Hoy día, lo humano, el cambio climático, la mega sequía, la gobernanza y el manejo del recurso se llevó el agua. Los no humanos siguen aquí, esperando una solución. Los humanos para el futuro tenemos que pensar evidentemente en cómo buscar esos equilibrios que busquen un balance entre la sostenibilidad del humano, pero también el cuidado de lo no humano. Claro, son imágenes realmente impresionantes que seguimos comentando de inmediato, pero aprovechamos de recordarle que a partir de este minuto, 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Marcelo, la última imagen con la que terminaba este informe que preparaste con Rodrigo Gutiérrez y Belén Arellano es bien impresionante. Para entender la dimensión del problema, este fue un embalse creado por el hombre que contenía las aguas lluvia y que se fue secando por el uso del hombre, pero no tenía otra manera que abastecerse que era de la lluvia, y la lluvia es, sabemos, cada vez más escasa en nuestro país. Claro, pero evidentemente no hay que olvidar de que esto en algún minuto, si bien a finales del siglo XIX se construye este embalse, a mediados del siglo XX, en 1952 específicamente, se transforma en reserva. Claro. Una reserva nacional que implica cuidarlo, protegerlo, porque evidentemente tiene... Y esa mirada es la que faltó. Claro. Pero independiente de ello, no solamente es una reserva, sino que también es parte de la reserva de la biosfera con el Parque Nacional La Campana y la reserva Lago Peñuelas. Acá estamos hablando de una zona núcleo que hay que conservar, que hay que cuidar. Hay una zona de amortiguación y transición que es importante que esto está conectado. En la práctica aquí lo que pasó es que evidentemente todos entendemos que es prioridad el consumo humano, pero evidentemente lo no humano quedó entre paréntesis. Sí, todo lo que mostraba recién la fauna. Ahí hay Ahora, una cancha mira, que regular. Ya, otros embalses y vamos a ver también otros lagos en el mundo, que es interesante. Lo del Yeso, 2016-2020. Claro, el embalse del Yeso, si bien tiene, a diferencia de las precipitaciones que alimentan particularmente Peñuelas, en este caso esto tiene escurrimiento, se alimenta, pero ha ido disminuyendo sustantivamente, y de ahí han surgido varias estrategias para tener alternativas como las piscinas que se han creado en Pirque, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto fue muy llamativo porque ocurrió en Bolivia. No, y se secó completamente. El caso del lago Popó, pero acá hay un tema de manejo también. Claramente disminuye las precipitaciones, el aumento de la temperatura sostenida en el planeta influye, pero acá hay un tema de manejo también. Y esa es la cancha que no está rayada. Y el caso de, bueno, tenemos el Mar de Aral, que ya es un caso icónico, que portada de revista ciertamente, que hoy día es un desierto que nos muestra y nos revela embarcaciones, naufragios antiguos de cómo en una época donde el tema del cambio climático no era portada de revista, sencillamente el manejo y la gobernanza del recurso de agua sencillamente hizo desaparecer este cuerpo de agua. Sí, lamentablemente, Marcelo, se suma a este triste catálogo ahora Peñuelas. Por eso es importante no olvidar que nos llenamos la boca con reservas de la biosfera, parques nacionales, etcétera, pero evidentemente acá hay que pensar también en lo humano, pero también en lo no humano. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.